cuestionábamos esto de 5 años. Pero bueno, ya estamos en esto, queremos conocer los detalles, queremos ir recorriendo con ustedes también lo que fue este bullado caso de Fernanda Maciel, todos los errores que se cometieron, todas las lentitudes, todas las situaciones que ya son de absoluto conocimiento. Tenemos invitados para hablar de ello. Exactamente, porque estamos con Carlos Collado. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y también estamos con el general Daniel Tapia. ¿Cómo está, general? Excelente, gracias. Gracias por la invitación. Exactamente. General en retiro, por supuesto. Para hablar, partamos precisamente por lo que decía Eduardo, porque estamos hablando de 5 años. Yo quiero saber su opinión en una investigación, todo lo que pasó en el caso de Fernanda Maciel, general. ¿Usted le parece que corresponde que después de 5 años recién estemos en el juicio oral? Bueno, aquí hay que separarla, yo creo que en 2 ámbitos la investigación. Una, propiamente tal, lo que fue el proceso de investigación, que tiene ciertos errores, que tiene falencias, observaciones desde el punto de vista investigativo. Respecto a la búsqueda de Fernanda Maciel, efectivamente, porque el sitio del suceso estaba ahí y se hicieron algunas pericias y lamentablemente no fueron capaces de encontrar el cuerpo en la oportunidad que se requería. Ese es un ámbito. Y el segundo es la parte procesal. Es decir, tanto tiempo pasa, tantos años pasan y todavía no tenemos un resultado final. No tenemos la cooperación del detenido, ¿cierto?, del imputado, que hasta este minuto, de acuerdo a la ley chilena, ¿cierto?, se declara, o sea, no es culpable. Entonces, el sufrimiento, la victimización que se produce en todos estos años es tremenda. Ahora estamos enfrentando aquí la parte investigativa, todo el proceso, los medios de prueba, para ver si efectivamente va a haber un resultado positivo en cuanto a una condena. Y eso todavía está abierto. Yo pensaba, ¿saben qué? Cuando decían 5 años, la Josefa, la guagüita de la Fernanda tendría 5 años. Así es, justamente. Claro. 5 años desde que la mataron a ella y a la Fernanda y todavía la familia no tiene justicia. Si esa parte es brutal y nosotros aquí conversábamos, general, con Eduardo y con Felipe. ¿Ustedes les parece discriminatorio lo que aquí pasó? Si hubiera sido una niña de clase alta, ¿esto hubiera pasado igual o sería distinto? A ver, la pregunta es bien directa, es complicada y tiene respuestas también bastante complejas, porque obviamente cuando hay alguien, y me hago cargo de eso, que tiene cierta connotación pública, obviamente que hay una mayor atención sobre ese proceso investigativo. En este caso no, porque yo me recuerdo que desde que se inició el proceso investigativo se colocaron todos los medios disponibles para poder esclarecer este hecho, porque los medios de prensa estuvieron presentes desde el primer minuto y cuando los hechos salen a la luz pública a través de los medios de comunicación, también se produce una presión sobre los órganos que participan en el proceso. Ahora, no creo que hubo discriminación, sí hubo cierto retardo quizás en lograr un objetivo concreto. Carlos Collado, comisario en retiro de la PDI. Señor. Esto lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado acá, lo hemos hablado en otros canales. Aquí, esta lentitud que uno dice, ¿por qué las víctimas tienen que llegar a los medios de comunicación como para que alguien ponga el acelerador, como decía el general Tapia? Eso para mí es discriminación. Lo podrán llamar de otra manera, pero para mí es una discriminación. No puede ser que los ciudadanos tengamos que acudir a los medios de comunicación. La gente que tiene mayor connotación pública tiene acceso a través de un telefonazo, un medio de comunicación para poner su tema de manifiesto. La otra gente se tiene que parar afuera del portón durante días, como lo hizo Petersen. Eso habla también de un problema de fondo cultural de nuestro país, que se suma a estos errores, los procedimientos que hemos hablado en otra oportunidad, que cómo es posible que hayan ido a la bodega y no hayan encontrado el cuerpo, que tenga que venir un perito externo y lo hayan logrado. ¿Qué te dice a ti? ¿Cuál es tu primera impresión de la enseñanza que nos tiene que dejar este caso? Sí, la verdad que yo comparto mucho lo que dice Daniela. Yo comparto mucho que en este caso de que existe discriminación dentro del trabajo policial, sí existe. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Pero también existe la posibilidad y existen que muchos casos, a pesar, no tanto como el de Fernanda Maciel, porque yo creo que los errores pasan por lo que dice Daniel, los errores pasan por un tema de procedimientos al momento de investigar, por eso han tardado tanto, no porque no se le haya tomado la atención del caso. ¿Debió haber sido más rápido? Claro, cuando ocurre de una persona con connotación, de una persona conocida o algo así, lo más probable es que ande un poco más rápido y eso es cierto. Y ahí podemos caer en la teoría que tú dices de la discriminación.
Pero en este caso y en muchos otros, y antes ya me hicieron esta pregunta con el caso de homicidios, que pasaron homicidios, yo te puedo dar fe. Yo trabajé en la Brigada de Homicidio, por ejemplo, y nosotros, teniendo o no teniendo presión pública, son más de 24, 48 horas las que se trabajan en forma directa. El caso, hay una colega que falleció hace muy poco tiempo atrás, donde la familia dice, ¿por qué llevan tanto tiempo trabajando en este caso? No era un caso de connotación pública. Y sin embargo, los efectivos policiales estaban trabajando y llevaban más de 24 horas. Carlos, eso es porque hay un juez que les pide a ustedes las diligencias. No. Lo que pasa es que hay un tema de procedimiento. Cuando tú tomas conocimiento como policía de que hay un hecho que reviste características de delito que tú los tienes que investigar, comienza la investigación y tú no puedes parar. O sea, ¿no necesitan que un juez les diga, oye, vayan a investigar en la bodega? No, a ver, depende. Acuérdate que porque hay pericias que requieren de esa autoridad. Y yo creo que ahí va la presión. Lo que pasa es que hay trabajos que son de conocimiento público. Cuando tú tomas una denuncia, por ejemplo, hay diligencias que la policía puede hacer sin necesidad de la mediación de un fiscal. Pero a medida que avanza esta investigación, necesariamente es el fiscal el que tiene el monopolio de la investigación en Chile, el que va a entregar la información y el que va a decidir con quién trabaja. ¿Sabes o no. cuál es la diferencia, Carlos? Que a mí me pasa con este caso, y bueno, muchos casos. Además, aquí se cometieron muchas negligencias. Ahí está el problema. Porque, o sea, el daño que se provocó acá a la familia y a Luis Petersen. Si aquí él perdió a su pareja, perdió a su guagüita, y no solamente eso, yo me acuerdo de gente al interior de la investigación que nos filtraba y nos decía, no, si fue Petersen. Sí. Nosotros las investigaciones que estamos haciendo es Petersen. Entonces, uno miraba a Petersen y te da una rabia, y este pobre hombre, que uno dice, yo no sé cómo está parado, o sea, lo perdió todo y además en ese minuto lo culpaban. Fueron a su casa. Era como un secreto. Sí, bueno, su casa nueva que la había dieron construido vuelta, para sacaron la él, losa. para su mujer y para su hija, se la destruyeron también supuestamente buscando el cuerpo, que ya... yo entiendo que puedan haber líneas investigativas, pero también uno ya está bastante, yo ya me atrevo a decirlo con propiedad, de acuerdo a los casos que me ha tocado revisar acá, de repente se casan los peritos con una idea y son como ideas fijas, se enamoran de esa idea y van por esa idea completamente errada, y en este caso era Luis Petersen. Y en la bodega como que da la sensación como que ni siquiera la investigaron con rigurosidad, porque ¿cuántas veces estuvieron en la bodega y no encontraron el cuerpo? Fíjate que, María Luisa, que eso se llama sesgo de anclaje. ¿Ya? Eso es cuando una persona que está investigando se queda con la primera idea de respecto al caso. Esto es un homicidio y se queda con esa idea. Por eso una de las máximas de la investigación criminal dice que tú no puedes ir con ideas preconcebidas a un sitio de suceso, porque todos son distintos. Exacto. Ahora, cuando esta investigación comienza, y es importante dejarlo claro, sin justificar la mala praxis de la persona que te informa y te dice por debajo, ¿no es cierto?, es tal persona, cuando todavía no tiene los medios de prueba para poder establecerlo. Es una mala praxis. O sea, esa es una indiscreción aquí y en la Quebrada del Ají. Eso no se hace. Así que eso está mal hecho por parte del funcionario o la persona que te entregó esa información. Pero a medida que la información o que la investigación toma su curso, todos son, en el caso de la desaparición de alguien, tenemos el caso del sur, ¿no es cierto?, donde aparentemente estaba involucrado el marido, el esposo. Tenemos, cuando tú recién comienzas una investigación de ese tipo, cualquier persona puede ser sospechosa. Por eso no le entregas información a la familia, por eso comienzan estas hipótesis, si se fue del país, si no se fue, si se fue por otro, si se quiso ir sola, si es que hay un homicidio. Hay muchas hipótesis. Al comienzo se tienen que ir descartando de a poco. Y obviamente que una de las personas que al comienzo es un sujeto de interés está siempre dentro del núcleo familiar más cercano. Eso es normal. Hay miles de casos a nivel mundial donde efectivamente es la pareja, es el amante, es el papá, es la mamá, la persona que causa la muerte. Por bueno, lo tanto, y es el amigo Es el que amigo, podría ser. exacto. Yo ¿Te tampoco fijas? soy juez, pero tomando el punto, y le quiero preguntar al general también, a ti, Carlos, pero lo que dice la María Luisa yo creo que es fundamental en esto, porque lamentablemente no es primera vez que pasa. Y voy a dar dos cosas. Primero, acá se habla de discriminación, al revés, uno podría decir discriminación positiva, porque cuántos casos como Fernanda Maciel han ocurrido y siguen ocurriendo y nunca más se supo nada. Exacto. Solo se sabe por la presión mediática. Televisión Nacional dio un reportaje increíble a principios de esta semana a propósito del caso de Jorge Matute. Increíble.
Bueno, yo les quiero decir a las personas que de repente se olvidan, que son más jóvenes, que el caso Matute se mantuvo en la palestra exclusivamente gracias a su madre. María Teresa Jones dejó los pies en la calle. Fue personalmente a los medios de comunicación. Yo trabajaba en la red en aquella época. Personalmente. Alex Matute, su hermano, exactamente lo mismo. Presionaron, insistieron y nada. Pero el caso estuvo. En el caso de Fernanda Maciel, perdónenme que les diga, pero habían cámaras, habían testimonios, habían imágenes. Y resulta que el cuerpo estaba exactamente donde en algún minuto se dijo, yo no soy investigador, no soy juez. Pero yo me pregunto, ¿y por qué la bodega no la destruyeron como destruyeron la casa de Petersen? Por ejemplo, la periciaron muchísimas veces, pero muchísimas veces. Yo me recuerdo que era nuevamente y no sé qué, y la bodega. Entonces, legítimamente la gente dice, chuta, si hay un caso como este, que mediáticamente le dan todo el tiempo, y resulta que han pasado 5 años y todavía no hay nada, genera desesperación, creo yo, al menos, ¿no? Tú tienes toda la razón. Y aquí las responsabilidades parece que se terminan diluyendo. Lo que pasa es que tú tienes toda la razón cuando haces esa observación, porque esto no estamos justificando hoy día los entes investigativos, porque como dijo el general al comienzo, aquí se cometieron errores graves. Se cometieron errores graves. Y parte, y yo siempre he dicho lo mismo, parte por una fiscal que decide trabajar con ambas policías a la vez. Y eso produce que los entes investigadores, que se supone, gusta a quien le guste o le guste, si no les gusta bien, pero esos son las personas que son los capacitados para investigar en Chile. Un fiscal es el que lleva el monopolio de la investigación, pero no es un investigador, él es un abogado. Él, de ahí comienzan, valoro esta información, no valoro esta información, le doy una instrucción particular a la policía, vaya y pregúntele al señor de la esquina si vieron a la Fernanda. Y resulta que las personas que son los encargados de investigar, los profesionales de la investigación, que cometen errores como en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque aquí hay algunos que dicen que en Estados Unidos las cosas funcionan mejor. En Estados Unidos las cosas no funcionan mejor. Hay millones de personas extraviadas y que no lograron encontrarlo. Millones. Entonces, ese es el problema. El problema es parte desde ahí. No se consideran medios de prueba. Hay un video donde se ve muy malamente ingresando a Fernanda a la bodega, sí, y nunca más se vio salir. Hay una denuncia por presunta desgracia que hacen en primera instancia, y lo conversábamos hace poco, donde se dice, oye, apliquemos el TTC. Las primeras diligencias de una presunta desgracia son más administrativas, porque estadísticamente en Chile las personas aparecen dentro de las primeras 24 o 48 horas. Aparecen. Y las primeras investigaciones son investigativas. Yo sé por dónde va a ir tu observación ahora. Porque es un tema de TTC, como decimos nosotros, de tino, tacto y criterio. Eso. Oye, perdona, pero esta persona que se desaparece es una lolita de 20 y algo años de edad, que está embarazada, que salió con una chalita, salió sin vestido, salió solo con su teléfono celular, salió a la esquina y volvió. Oye, no es igual el caso. Amerita que todos salgamos a investigar. Si se pierde este pequeño, por ejemplo, el caso de Caripilún, que todavía tampoco hay un resultado con respecto a esto, no es cualquier persona, es un menor de edad el que se perdió en el bosque. Por lo tanto, no puedo esperar 48 horas para salir. Y eso, ahí vais tú, ¿no? Hagamos lo siguiente. ¿Ves? Hagamos lo siguiente. General, que hay una declaración, y quiero agradecer a Luis Petersen que nos haya dado esta declaración ahí de manera exclusiva esta mañana, que la quiero compartir con ustedes también que están en su casa. Estamos analizando este caso de Fernanda Maciel desde la indignación que probablemente muchos de ustedes comparten, tratando de entender cómo funcionan las policías, cómo funciona el proceso investigativo, el rol de la fiscalía, de los jueces, todo este conglomerado. Quiero conocer su opinión general al regreso de lo que dice Luis Petersen a continuación acá en Buenos Días a Todos. Llevamos ya 3 días de juicio. ¿Cómo ha sido para ti enfrentar esto? ¿Tuviste que declarar? Hubo momentos bastante tensos igual. O sea, del día primero que, ha sido tenso este juicio. Hoy día tuvimos la declaración de Nicolás, el mejor amigo de Fernanda. Estuvo el dueño de la bodega y el encargado de la bodega. Y las declaraciones que dieron, prestaron, eran todas, contradecían a Felipe, porque él siempre quiso
entorpecer las declaraciones de las personas que vinieron hoy día, que como fue Nicolás, don Cristian y la otra persona, no me recuerdo el nombre. También era trabajador de la bodega. Claro, y ahí ellos rectificaron, ¿cómo se llama?, la situación de que Felipe le había exigido que mintieran. Eso te podría decir, y nada más. Lo último, solo lo tuyo. Cuando te toca declarar a ti, te empezaron a preguntar por este tema de las drogas, incluso sientes que están tratando de desviar un poco la investigación. O sea, eso lo ha hecho desde el principio de la abogada de Felipe Rojas, ha querido desviar y se está yendo más por el lado de la Ferni cuando era más joven. Ahí teníamos la declaración de Luis Petersen que nos da al ingresar justamente ahí a tribunales. Esto, Mari, es interesante lo que él plantea, porque si nosotros de alguna manera queremos decir a usted que nos está viendo de esta indignación de la rabia, imagínate lo que es para él. Él ha vivido este Vía Crucis también de una manera muy cercana. Muy cercana durante 5 años. Él parte diciendo, ha sido muy tenso desde el primer día. Y ahí, general, quiero ir, después vamos a volver a la línea investigativa, pero quiero ir con lo que dice Luis Petersen, porque 5 años, donde prácticamente se le culpa o era una de las líneas investigativas él directamente. Y aquí vuelve un juicio, y vuelve un juicio donde dice desde el primer día ha sido tenso, donde la abogada trata de desviar la atención. ¿Qué le parece a usted eso? Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde es ética ciertas defensas también? O sea, cuando de repente voy a incurrir a cualquier cosa con tal de defender a mi cliente. Bueno, lo que dice Luis Petersen no es más que la realidad, lo que sucede en un proceso judicial. Es decir, hay una parte acusadora y una parte defensora. Y sobre todo la defensa busca, ¿cierto?, todas las contradicciones que se pueden producir en un proceso. Y él habla, dice que el dueño de la bodega, ¿cierto?, y otra persona entran en contradicciones respecto a sus versiones. Y eso es aprovechado por una defensa. Y eso produce una eso está perfecto, una pero dilación. aquí nos decían los periodistas y todo que parte del malestar de la familia eran porque también cuestionaban hasta la Mini con que andaba, o cómo era la Mini, o las cosas que ella podía hacer, o como un poco desviar del tema mismo de la investigación. Claro, pero mire, yo no tengo esa información de quién pudo haber hecho esa semejante tontera de cuestionar una forma de vestirse de una persona. Yo no lo tengo en un proceso investigativo y de hecho no forma parte de un proceso investigativo. Nosotros hablamos de hechos concretos, de evidencia, de medios de prueba. Entonces, ¿qué tiene que ver acá el tipo de vestimenta? No, desde el punto de vista criminal, absolutamente nada. Por lo tanto, yo no sé de cuál es la fuente respecto a esa situación o quién lo presentó como argumento en un proceso judicial. O sea, no tiene ninguna relevancia. Pero general, lo hemos visto, o sea, hay casos emblemáticos, perdón por recordarlo, y espero que la gente que nos está viendo se acuerde, el caso de Návila Rifo. Sí, claro. Situaciones, o sea, voy a ocupar una palabra tal vez un poco fuerte, pero, para mi juicio, alguien que puede ocupar como argumento eso es constitutivo de cárcel. Alto Ahora yo soy hospicio. un ciudadano común y corriente, digamos. Acuérdate de Alto Hospicio. Alto hospicio. Alto hospicio. Las cosas que se decían de las niñas por las cuales las niñas supuestamente habían salido de Chile. Bueno, seguramente Entonces, lo dijo alguien que no tenía idea de un por supuesto, proceso de pero investigación. yo creo, lamentablemente, que este tipo de cosas ocurren y siguen ocurriendo porque buscan justamente generar algo, generar indignación, generar reacciones. Sí. Y tal vez no una decisión por parte del juez o de la jueza, pero sí es una cosa brutal. Y eso también es parte de la revictimización, como decía la Mari. La revictimización no solamente tiene que ver con el hecho exacto, el hecho en sí, digamos, sino que todas las interpretaciones que hay respecto a un hecho de esta naturaleza. Sí, lo que pasa es que en el caso de Alto Hospicio, efectivamente, para la Policía de Investigación en específico, marcó un antes y un después. De todas maneras, la policía en ese aspecto aprendió a entender de que no puedes tener ese prejuicio ni por un tema social, ni por un tema cultural, porque eso no puede ocurrir. No digo que no ocurra o que no haya ocurrido después de eso, pero eso ocasionó a que la Policía de Investigaciones tomara este tema en la mano y dijera, necesitamos tener un protocolo, tenemos que tener una forma de trabajar estas presuntas desgracias porque no podemos volver a cometer ese error. No estoy diciendo que no se haya vuelto a cometer, ¿ya? Pero por lo menos esa instancia la asumió. Ahora, los comentarios que hace la abogada Stubin, que es la abogada defensora de Felipe Rojas, ella busca implantar una tesis. Ella quiere decir, ¿sabe? Primero, mi defendido no es el autor. Eso quiere decir ella. Y el problema viene por otro lado.
Y es ella donde encalza. Pues yo lo que puedo concluir por las preguntas que le hizo, muy, muy fuertes, muy indiscretas, y ahí no es un tema, como dices tú, moral ni nada por el estilo, poco ético, porque ella va a buscar destruir la tesis de la fiscalía y de la persona que Claro, también son abogados por de eso la yo, fiscal. Carlos, pregunto, ¿hasta dónde? No, no tiene ayer límite. conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y de repente vemos casos tan emblemáticos como esto que nos duelen a todos. Imagínate si nos duele a nosotros, cómo le dolerá a Paola, la mamá, a la familia, a Luis Petersen, a todos. Entonces, como que uno dice, pucha, después de que casos como este se transforman en casos emblemáticos para el estallido social, uno dice, bueno, ¿cuánto hemos aprendido? Como que volvemos a caer siempre en los mismos errores y uno dice, pucha, ayer qué ganas de haber dicho, ¿sabéis qué más? En casos como estos hemos aprendido, se acaban los prejuicios, no estamos dispuestos a todo. Hay ciertas cosas que vamos evolucionando como sociedad. Y eso da rabia, porque vemos a Paola ahí llegar a tribunales después de 5 años, que el primer día tiene que salir porque fue demasiado fuerte revivirlo y revictimizarse, como partimos diciendo acá. Entonces, y después analizamos contigo, Carlos, la bodega. Tú dijiste algo que a mí entre que me da rabia y, no contigo por supuesto, de revivir la situación, porque uno dice, esa imagen se vio la bodega, se vio que ella entró y nunca se vio que salió. No tenía una mochila, iba con sandalia, a metros de su casa, entonces uno dice, claro, esto no es como un caso de Estados Unidos que no se encuentra. Es como que aquí teníamos todo a la mano y estamos hablando que recién en 5 años estamos en el juicio oral. No, y además hay más errores, pero imagínate, volviendo un poquito a lo que tú decías con respecto a lo que argumenta la fiscal. ¿Qué habría pasado si esos argumentos, como bien decía Daniel, respecto al tema de la ropa, de la conducta aparentemente que tendría o habría tenido, si lo hubiera hecho un abogado varón? Ah, no, claro. ¿Qué habría pasado? O sea, póngase a pensar, Bueno, si este cuestionamiento lo pone quizás en la por tabla lo mismo una abogada mujer, ¿qué habría pasado si ese mismo cuestionamiento se habría atrevido a hacerlo un abogado varón? Yo creo que no. Ahora, el tema de la bodega. Cuando nosotros analizamos este caso, muchas veces yo mismo dije, no es el momento, cuando encuentran el cuerpo, no es el momento de analizar errores. Este asunto va funcionando y vamos avanzando. Lo conversamos más de una vez en otra casa televisiva con Eduardo. Hoy sí. Hoy es el momento de decir, ya, hagamos el análisis y veamos cuáles fueron los errores. Entraron en más de 5, 6, hasta 7 oportunidades. Entraron con un grupo especializado en poder buscar con una maquinita que eran los topos en esa época. El señor de los topos, lo primero que dijo, nunca me dejaron buscar en la bodega completa. Me dijeron, busque aquí y busque acá. Entonces, y ahí volvemos a lo que dice María Luisa. ¿Qué pasó entonces? ¿A quién le hacemos cargo hoy por este trabajo mal hecho? Esa es la mejor pregunta de todas, porque además, en algún momento el juicio va a terminar. En general, porque además esto involucra erario nacional. Es decir, que estamos hablando de plata de todos los chilenos que se tiene que destinar a cada una de las dirigencias, que si se hicieron mal uno dice, bueno, y acá en Chile no hay accountability. Antes de ir con lo general, en las películas gringas, cuando un abogado comete algún tipo de indiscreción, hay un protesto y al lugar o no al lugar. Sí. ¿No? Sí, hay alguien que va estableciendo ciertos estándares Los éticos. límites. No sé si acá en nuestro ordenamiento jurídico, como funciona la justicia en Chile, eso se irá dando en tiempo real o después tendrán que recurrir a algún comité de ética de los abogados. Una pregunta que vamos a plantear porque más adelante vamos a tener un abogado y se lo vamos a decir. General, ¿usted quería agregar algo al respecto? Sí, en realidad aquí hay errores históricos en procesos investigativos. ¿Ah? Recordemos el caso de Vivian Heger, que estaba a cargo de la Policía de Investigaciones, donde el cuerpo Tremendo tuvo ejemplo. cierto... Siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Aparentemente, Y también hubo negligencia en la parte investigativa. Entonces, aquí hay que revisar los procesos y aquí tienen que haber lecciones aprendidas. En este caso, la PDI tomó decisiones drásticas, disolvió los equipos de investigación, ¿cierto? Y pasó las cuentas administrativas que tenía que pasar. Entonces, esas lecciones aprendidas van en la línea de lo que tú dices. Es decir, cómo corregimos todo eso que no puede volver a ocurrir. Y hay, primero, capacitación y especialización de los equipos de investigación, que muchas veces falta. Segundo, tecnología. ¿Por qué? Porque en el caso de la bodega, efectivamente había tecnología, pero muy atrasada. De hecho, lo más especializado eran los topos, que tenían ese escáner que podía medir de alguna manera la densidad, ¿cierto? Y ver si había algo oculto en un terreno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir yo?
hay dos situaciones que tienen que ser corregidas en el tiempo. Primero, los procesos de investigación, especializarlos. Segundo, la parte judicial, porque, a ver, el cuestionamiento es a la abogada que está planteando una tesis y yo no le quiero dar la razón, pero ella está haciendo alusión a una parte criminológica. Es que es muy largo explicar lo que es la criminología desde el punto de vista de la víctima, que va en la línea de lo que ella está utilizando. No quiero introducirme más porque entraríamos en una etapa que sería muy compleja, pero ella está utilizando ese argumento, es decir, a través de la víctima, ¿cierto?, tratar de lograr una defensa de un imputado. Éticamente es cuestionado. Traspasar la responsabilidad del presunto imputado a la víctima. Éticamente es cuestionable. Permítanme un segundo. Gracias al Internet. 26 de junio del año 2019. Titular: cuerpo de Fernanda Maciel fue encontrado gracias a un soplo. La joven habría muerto estrangulada. Es la información de Radio Bio Bio de aquel día. Y ahí que señalan que en 48 horas se amplió la detención de Felipe Rojas, principal sospechoso de la joven se encontraba desaparecida el día de febrero, y así se resuelve todo esto, gracias a un soplo. ¿No valía la información de la madre que decía, yo sé que mi hija está ahí? Yo entiendo. Fueron varias veces. Oiga, pero si ya, señora, no insista, si fuimos aquí. No, y puede haber un revisamos prejuicio también que ha pasado. Legítimamente puede haber un prejuicio de la madre hacia Felipe Rojas. Claro. Pero para eso está los entes que investigan. Pero a lo que voy. ¿Cachai? Se demoraron, pero en un minuto fueron, se hicieron la diligencia. Se hicieron pericias, entonces, ella insiste, dice, señora, hemos venido 1, 2, 3 veces, trajimos a los topos que son secos con esto y no lo encontramos, señora. Y resulta que sí estaba ahí. Resulta que después vino alguien de afuera con un dispositivo que, hasta donde yo entiendo, no era tan sofisticado ni caro, por lo que esa persona me contó alguna vez, y sí lo encontró. Yo no sé si ese dispositivo no era tan sofisticado ni caro, no sé si él tenía mayores conocimientos como para hacer un registro de la zona, pero lo cierto es que esa diligencia sí encontró el cuerpo. No lo encontró, ¿ah? Yo quiero ¿cómo no lo corregir encontró? eso. No. A ver. Aclaremos eso. Dio indicios de que habían irregularidades o posibles irregularidades en la densidad del terreno, pero no fue categórico en decir, acá hay un cuerpo. Ya, pero ese indicio no había existido antes. En las veces que fueron antes. A ver, aclaremos el tema. Cuando se hacen las primeras diligencias respecto de la bodega, ¿qué es lo que se comienza a hacer? Se hace un registro, ¿cierto?, visual de la bodega. Es decir, de la superficie, de lo que había en el interior. Había un colchón, había unas carpas que se utilizaban de manera comercial, ¿cierto? Entraban y salían. Después se pasó a una segunda etapa, que fueron los peritos forenses. Ahí aplicaron todas sus técnicas. Después fueron los perros, ¿cierto? Los perros que buscan personas, cadáveres, tampoco dieron resultados. Entonces, también hay una secuencia que se fue realizando y que lamentablemente no dio un resultado positivo. Pero yo no quiero justificar ni mucho menos, quiero plasmar el proceso. Pero cuando llegamos a este tema de la densidad, que finalmente permite establecer que ahí debajo de unos escombros estaba el cuerpo, ¿por qué nos demoramos tanto en llegar a eso? Bueno, eso tiene que, me imagino yo que tiene que haber un responsable de quién tomó la determinación. Insisto, y lo dijo Carlos, el dueño del proceso investigativo y lo que se haga en un sitio del suceso, o una declaración que se tome, o una bajada de una cámara, ¿cierto?, o un registro, un pórtico, no es la policía. Tiene que tener una instrucción particular de un fiscal. Él es el dueño de la investigación. Pero, claro, el dueño de la investigación, pero que el fiscal lleva la investigación según lo que le van informando las policías. Yo me imagino. Entonces, si es que las policías van siendo negligentes o informan mal, el fiscal guía mal la investigación también. Entonces, al final... porque la experiencia investigativa lo tienen las policías. Sí, por supuesto. Y eso es lo que yo comentaba recién, Felipe. Dentro de los primeros meses, al mes 3, o sea, pasaron 3 meses de la desaparición de Fernanda y fue un informe de la Policía de Investigaciones que le dice a la fiscal, este señor no puede seguir siendo visto por el tribunal, por la fiscalía, perdón, como un testigo. Él debe ser un sujeto de interés. Esa información nunca se consideró. Ese fue. ¿Y sabes qué? Y yo, por favor, corríjame, porque ya han pasado tantos años que me puedo confundir en lo que estoy diciendo. Pero a raíz de lo que tú acabas de leer, ¿qué año era? 2019, un año y medio después de la desaparición. 2019, que ahí efectivamente alguien habría soplado y por eso la encontraron en la bodega, ¿cierto? Claro, y ahí la fiscal Macarena Castañeda detalla todos los detalles. Si mal no recuerdo, y por favor aquí apóyenme si es que estoy viendo mal. Si es que mal no recuerdo, efectivamente se vuelve a investigar la bodega y ese soplo
es de la ex polola de Felipe Así es, Rojas. así es. Porque él se lo habría confesado Así es, en algún así es. minuto de angustia. Sí. O sea, si él en un minuto de angustia no le cuenta a su ex polola o a su polola del momento que él es el responsable de lo de Fernanda Maciel, quizás todavía no habríamos encontrado el Bueno, cuerpo. yo me iría directamente O sea, al aquí las personal. policías no hicieron bien su pega y fue gracias a la ex polola de Felipe Rojas que por lo menos estamos en un juicio oral. Sí, mira, aquí hay un detalle que es importante. Cuando uno toma declaraciones, ¿cierto? Y lo hace supuestamente personal capacitado, el único que te puede engañar a ti es un psicópata. Pero a un investigador, como le llamamos nosotros, experimentado, es difícil que alguien que comete un delito tenga la capacidad de no entrar en contradicciones en una declaración. Y esas contradicciones para ti son vitales en poder enfocar una línea investigativa. Entonces, yo no sé, habría que revisar quién tomó esas declaraciones, Sí. cómo se tomó esas declaraciones, qué antecedentes hay ahí, y a lo mejor ahí está la respuesta ¿Y en qué momento? a esta falencia. Ahora vamos transparentando también un poquito. No es que sea un soplo, ¿ya? Porque esto no es así, no fue así. Ese soplo y esa conversación fue producto de la investigación de los policías que estaban en ese momento a cargo, porque eso fue producto de una escucha telefónica. En una escucha telefónica, ella le recrimina a él y hay mensajes al respecto de por qué él le cuenta esto, que ella no podía vivir, que ella se sentía súper complicada con la información que él le había entregado, porque él le pintó en su momento una situación que no era, que había tenido un problema, que se había juntado con Fernanda, que habían discutido, que hubo un problema físico, donde ella cae, se golpea la cabeza y se muere. Y él no encuentra nada mejor que enterrarla. En vez de llamar a los centros asistenciales, él no encuentra nada mejor que hacer lo que aparentemente pasó. Eso se está estableciendo hoy día. De ahí nace la información. No es que haya llegado ella sola a hablar, a decir lo que pasó. Esa información nace de ahí. Ahora, es impresentable lo que tú dices respecto al tema de la bodega. Es impresentable porque no se revisó. Hubieron cambios físicos en la bodega. Sí. ¿Qué pasó con la entrevista? Y también lo dije en su momento. ¿Qué pasó con la entrevista a los dueños de la bodega? A ver, disculpa. Se perdió una señorita embarazada de 7 meses. Se dice que llegó a tu local comercial. Hay una imagen. Hay una imagen que comunicación se ve por entrando. Hay comunicación por WhatsApp. ¿Y por qué en ese momento, en esa investigación, como dice Daniel, y en esa entrevista que alguien tiene que haber hecho con los dueños de la bodega, ninguno le dijo a la policía, ¿sabes qué? Ese piso, ese radier que está ahí, no estaba antes? Claro. Por muy tapado con escombros que esté, porque lo habían tapado con escombros. Porque son ellos los que conocen Claro. el lugar, ¿no? Habían también antecedentes de que el imputado había hecho unas compras a lo menos sospechosas. Sí. Cuando se hizo el registro en las sí. tiendas alrededor, se sabía que este señor había pasado, había comprado elementos que no son cotidianos. Saco de cemento, para alguien que no. Se sabe que el cuerpo estaba a 70 centímetros, estaba cubierto con cal. O sea, una serie de cosas que uno después. Claro, quiero hacer solo un paréntesis, para la gente que nos ve. Nosotros compartimos la misma indignación que debe tener gran parte del país porque es doloroso que una chica embarazada, recordemos que el cuerpo fallado todavía con el bebé dentro, es muy violento, es muy duro, es muy cruento. Tuvimos que todos ser testigos de un momento en que ella se decía, no, pues si trabajaba en el aeropuerto. No, si es que lo que pasa es que ella vendía droga Sí. y seguramente se quedó. No, si se metió con el marido de un narco y seguramente la mujer lo mandó. O sea, se empezó a contar de esto y aquello. Imagínense lo que acuérdense de las tesis que se barajaban, lo que la familia tuvo que aguantar. Entonces, después de 5 años estamos viendo este momento y uno dice, ok, esto ya fue, pero ¿qué lecciones podemos sacar para más adelante? Para que la gente no tenga que embarazar fuera de los canales, para que la justicia se mueva. ¿Cuáles son las lecciones que tenemos que aprender? Porque, y esto es lo más triste de todo, con esto cierro. Pasó con los otros casos emblemáticos. Y dijimos, esto no puede volver a pasar. Después de Alto Hospicio, la cantidad de gente que rasgó vestiduras fue increíble. Y sigue pasando. Y debe estar pasando en este minuto. Y va a seguir pasando lamentablemente. ¿Cómo es a propósito de lo que dice Eduardo, cómo funciona los interrogatorios? Y lo pregunto porque capaz que la polola de entonces o qué sé yo, pareja de Felipe Rojas, haya sido amenazada. O dicho de otra manera, ¿qué tanto en la investigación o en la declaración o en el interrogatorio
lo que te está diciendo la persona es real o está tratando de tirar la pelota al córner. Porque eso es muy importante. Porque aparentemente Felipe Rojas tenía amenazado a varias personas. Sí, lo primero que ocurre cuando tú te enfrentas a una entrevista o a un interrogatorio, porque son dos cosas diferentes. En la entrevista tú no tienes un control sobre la persona desde el punto de vista legal, por decirlo así. Pero en el interrogatorio sí, porque tú estás interrogando, estás tomando una declaración concreta. Mira, lo primero que hay que tener, y que es bueno, es muy buena la pregunta, porque hay especialistas en entrevistas e interrogatorios. Es decir, esa persona tiene conocimiento no solamente de la forma de preguntar, qué es lo que debe hacer, sino que también de psicología, para poder interpretar de alguna manera el lenguaje no verbal que se está dando en una entrevista o en un interrogatorio. Entonces, pero también hay un proceso que se hace con situaciones que son aprendidas. Por ejemplo, si yo a ti te voy a interrogar y sé que tú estuviste el día jueves a las 15 horas en Morandé con la Alameda, claro, y yo te pregunto, ¿dónde estuviste tú el día jueves a tal hora? Y tú me dices que estuviste en la feria, no sé, de allá, de Los Valledor, ahí se produce una contradicción. Entonces, el proceso de interrogación es sumamente específico, especializado, y tú vas encontrando líneas de investigación. Por eso que, mira, y quiero tomar el punto ese de que por qué se abrieron tantas líneas de investigación, porque son parte de un proceso investigativo y cada una de ellas tiene que ser investigada. Por ejemplo, que pasó un vehículo, ¿cierto?, a esa misma hora, por ese lugar, cuando desaparece Fernanda, hay que investigarlo. Que esta persona tenía relaciones con algún otro, hay que investigarlo. O sea, es parte de un proceso, no podemos solamente desde el principio cercarnos en una sola línea de investigación, a menos que tengamos hechos concretos. Yo todo eso lo comparto. Ya. Si yo lo único que no comparto y que a mí me impresiona mucho es que cuando uno es como casi de perogrullo, perdónenme, porque claro, uno siempre es general después de la batalla y yo no soy la PDI ni la policía. Pero me impacta mucho que si tú tienes un video, una cámara, donde Fernanda entra a una bodega y en el video nunca sale de la bodega, tú decís, yo echo abajo esa bodega, parto por la bodega y el resto es chaya. O sea, eso es lo que a mí me pasa. Pero mira, queremos integrar esta conversación a Claudio Valdivia. Claudio, ¿cómo estás, nuestro abogado? Claudio Rojas, que le dijeron Claudio. Vivió en Valdivia un tiempo. Entonces, y que también es abogado. Y también es abogado, claro. Claudio Rojas, ¿cómo estás? Mira, vamos a ver la nota para recapitular también para la gente que se está integrando a nuestra sintonía. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Fernanda Maciel? Y después lo bajamos aquí en el estudio. Y ellos rectificaron, ¿cómo se llama?, la situación de que Felipe le había exigido que mintiera. Eso te podría decir. Nosotros estamos tranquilos, confiados, como ya lo he dicho con anterioridad, confiados en el trabajo que nosotros hicimos y confiados en comprobar la culpabilidad de él. Poco más de 5 años han pasado desde la desaparición de Fernanda Maciel a pocos metros de su casa en Conchalí. Hoy se está llevando a cabo el juicio oral en contra del único imputado del caso, Felipe Andrés Rojas Lobos, vecino y amigo de la joven embarazada. Un juicio que partió con los alegatos por parte de los abogados querellantes y también de la defensa de Rojas. El acusado desde el día 1 negó su participación en los hechos. Y no solo eso, sino que obstruyó la investigación entregando información falsa y preconstituyendo pruebas. El derecho a guardar silencio, ser asistido por un abogado en los actos iniciales del proceso, diligencias intrusivas más allá de lo que establece la ley, calidad de la información y la no autoincriminación. 8 son los testigos que han presentado su declaración en el juicio oral hasta el momento. Entre ellos, Paola Correa, Valentina Maciel, Luis Petersen y uno de los que más generó impacto, Nicolás Allende, amigo de Fernanda y de Felipe Rojas. La declaración de Nicolás, el mejor amigo de Fernanda, eran todas, contradecían a Felipe, porque él siempre quiso entorpecer las declaraciones de las personas que vinieron hoy día. En el primer día de juicio testificó Paola, la madre de la víctima. El relato fue muy difícil de realizar para ella, ya que por parte de Fiscalía presentaron registros audiovisuales donde se veía a Fernanda justamente ese 10 de febrero de 2018. Para los querellantes, la declaración de Felipe Rojas era lo más esperado y podría haber marcado diferencias en el proceso desde ya. Lamentablemente para ellos, esto seguirá en espera.
y bueno, nos vamos con esa sensación de poca cooperación del imputado que ha sido siempre. La sensación de rabia todavía por todo lo que hizo este desgraciado y ver que todavía la abogada que tiene pone excusa. El segundo día partió con la continuación del relato de Paola Correa, a quien en reiteradas ocasiones le preguntaron cómo recordaba el día en que Fernanda desapareció. Pocos segundos después de que terminara su declaración, Paola le dirigió unas palabras a Rojas. Es que yo tenía que decirle algo porque no me podía. Yo soy la voz de mi hija, porque él le cayó la voz a mi hija, entonces yo estoy aquí para defenderla. La Fernanda era su amiga y es un desgraciado y él tiene que pagar. Y yo siempre lo estuve mirando, siempre. Desde ayer que yo siempre lo estuve mirando, pero él escondido. Valentina, hermana de Fernanda, fue la siguiente. Subió al estrado y debió contestar preguntas sobre la vestimenta de Fernanda esa tarde del 10 de febrero de 2018. Esto claramente llamó la atención de la familia y también de los querellantes. Y ya les he repetido, o sea, siento que nada justifica que se asesine a una mujer o que se viole, que se justifique que el vestido era muy corto, porque me preguntaron que si era muy corto o si era muy largo el vestido de mi hermana. O sea, eso justifica que él haya abusado de ella, que la haya enterrado, que haya abusado de ella sabiendo la condición física que ella tenía, que estaba embarazada. ¿Podría ser esta una forma de pretender cambiar el rumbo del juicio? Para el abogado de Luis Petersen, lo que está buscando la defensa es poner en duda incluso el estatus de afectado directo de su representado. Tenía muchas parejas, que si Fernando tenía muchos celulares, que si Fernando tenía vínculos con el narcotráfico y sobre todo las preguntas que le hizo a mi representado en cuanto a si tenía contactos con el mundo del narcotráfico no corresponden. Que lo que buscan, como ya he señalado, es poner en duda sobre todo la calidad de víctima de Fernando y de alguna forma ofrecer una teoría alternativa del caso que está relacionada con esta idea de la vida del mundo del narcotráfico. Los trabajadores de la bodega fueron los siguientes en testificar. Les preguntaron por los días en que Felipe Rojas quedó a cargo del inmueble. Aquí ellos señalaron claramente que el imputado era la única persona que tenía acceso al lugar. El día de hoy declara un maestro constructor de la bodega y uno de los jefes o dueños de la bodega, y efectivamente, como usted dice, esa es la declaración que ellos prestan. En este caso, que es Felipe quien va y deja la llave y les dice, tú di esto. Si te preguntan, tú di esto. Y eso también es lo que nosotros venimos señalando desde el alegato de apertura, que aquí en ningún momento de parte del acusado ha existido ninguna colaboración, sino que desde el inicio todo han sido una serie de actuaciones, aseveraciones para él desligarse de responsabilidad y desligarse de los hechos que se le están acusando. Uno de los últimos testigos convocados fue Nicolás, amigo de ambos, quien declaró haber conversado con Fernanda pocos minutos antes que desapareciera. Entre todo su relato mencionó algo que llamó la atención. La actitud de Felipe cambió mientras Fernanda no era encontrada. Un comportamiento extraño para alguien que lo conocía hace tiempo. Puede ser que en ese momento él lo haya llevado a dejar las llaves al caballero don César, que es el caballero que declaró. Yo creo que en cierta forma él sabe más de lo que está contando, sí. Sin embargo, hay una pregunta que todos se hacen mientras pasan testigos al estrado. ¿Felipe Rojas hablará lo que queda de juicio? Parece que para la teoría de la defensa, si ella está haciendo esperar a su... Me parece que ella lo que está haciendo es que declaren más testigos, que depongan los peritos y dejar la declaración de su representado para ya la etapa final del juicio, que es su derecho a hacerlo. Antes de que termine el juicio, los jueces le van a volver a preguntar si él quiere declarar y quiere dar palabras finales, diciéndolo de una manera bien coloquial. 5 años pasaron desde la desaparición de Fernanda y poco más de 4 desde que la encontraron. Hoy el juicio oral sigue su curso natural y esperan que durante los próximos días los otros 40 testigos puedan aportar claridad con su declaración. Claro que sí, ahí está la nota de contexto. Se suma acá al panel Claudio Rojas, abogado, que también nos puede ir dando algunas luces sobre este proceso, pero vamos contigo, Josefina, en el Centro de Justicia. Cuéntanos qué ha pasado en estos momentos allá, donde continúa el juicio en el caso de Fernanda Maciel. Sí, ya hace aproximadamente media hora comenzó la cuarta audiencia de juicio oral contra Felipe Rojas, en este caso de Fernanda Maciel.
Ya entraron obviamente todos los abogados, entraron las diferentes partes, la familia de Fernanda Maciel. Vimos que 10 para las 8 de la mañana, para las 9 de la mañana, perdón, entró Paola Correa, la madre de Fernanda Maciel, y se da la misma tónica que se da todos los días, ella entrando muy calmada, con mucho temple, y ya obviamente a lo largo de la jornada se van desordenando un poquito los ánimos y salen las declaraciones como las que veíamos en la nota, en la cual ella se dirige directamente a Felipe Rojas. Luego ya de la audiencia sale, conversa con la prensa, y eso es lo que estamos esperando en este momento, también que nos pueda dar un poco de las impresiones de qué se está viviendo ahí dentro en estos momentos. Hasta el momento no tenemos absolutamente ninguna actualización de quiénes van a ser las personas que testificarán el día de hoy. Les recordamos hoy día a la mañana que son más de 40 personas las que van a formar parte de este juicio, ya sea como testigos, ya sea como diferentes voces, para poder aportar a resolver este caso que ya lleva más de 5 años y todavía no llega a su final, todavía no se resuelve quién sería el culpable definitivamente del caso de violación, de asesinato, de hurto, de aborto contra Fernanda Maciel. Ya entonces están todos los imputados adentro. No pudimos captar absolutamente ninguna imagen de Felipe Rojas porque, como les adelantamos anteriormente, él ha llegado todos los días sumamente resguardado, protegido y también, podríamos decirlo, escondido un poco de la prensa para poder cuidar su imagen, para poder también cuidarlo de diferentes impresiones que puedan tener las personas que van transitando afuera del centro de justicia. Ahí les decíamos el acceso D, entonces sería donde se está llevando a cabo toda esta cuarta audiencia del juicio oral contra Felipe Rojas, y en la cual les vamos a ir actualizando oportunamente cuando tengamos diferentes luces de qué es lo que está pasando al interior de la sala. Claro, Pitu, aquí también se integra a nuestra conversación Claudio Rojas, abogado. Claudio, yo entiendo que tú tienes información de cómo son o quiénes tienen que declarar durante todos estos días. ¿Quién declara hoy, por ejemplo? Sí, el día de hoy, pero concretamente. Para explicarle un poco a la gente, la aparición de los testigos en el juicio se va dando en orden cronológico. Recordemos que la primera persona que declara es una persona de Carabineros, retirada ya, que fue quien tomó el procedimiento policial aquel día. Luego declaró Paola, declara la familia de Paola, declara Luis Petersen. Ayer declararon amigos cercanos, les voy a contar un poquito esas declaraciones que estuvieron muy tremendas, fuertísimas. Y hoy día declaran concretamente los dueños de las casas de quienes se retiraron las cámaras. Las famosas cámaras que estamos viendo siempre en pantalla, claro, fueron cámaras de carácter particular, estaban ubicadas dentro de algunos inmuebles, y hoy día están declarando los propietarios de esos inmuebles, de cómo se efectuaron los procedimientos, quiénes fueron a pedir las cámaras. ¿Habrá, como se llama, Felipe Rojas ido a golpear la puerta a pedir las cámaras? ¿Habrá sido la policía? ¿Habrá sido Carabineros? Entonces todo eso se va a dilucidar el día de hoy. Y además también van a declarar 2 funcionarios de la policía que también tienen que ver con el retiro y requisición de las cámaras. Que ojo, es una de las grandes peleas que hay hoy en día entre lo que informó la PDI y lo que hizo Carabineros de Chile. ¿Por qué? La PDI, como adelanto, dice: Carabineros de Chile jamás debió haber retirado los dispositivos con los cuales se efectuaban las grabaciones. Solamente deberían haber retirado las memorias donde constaban las grabaciones. ¿Por qué? Porque privaron de que esas cámaras siguieran funcionando y pudiésemos saber el actuar de Felipe Rojas los días posteriores a que fueron retiradas las cámaras. Claro. Y es una de las grandes críticas que la PDI le efectúa a la investigativa de la policía. Pero yo pensaba eso porque si vienen a mi casa y me sacan la cámara de seguridad, pero le digo, señor, si yo tengo la memoria donde quedó grabado lo que usted anda buscando, ¿para qué se va a llevar la cámara? Se está llevando el sofá de Donoto. Antes de avanzar con eso, que me parece muy interesante, y ahí podemos abrir la discusión, aquí hay 2 representantes, tanto de la PDI como de Carabineros, y tú decías que han ocurrido y se han dicho cosas brutales. No queremos entrar en ese detalle morboso de lo que se dice dentro del juicio, pero sí te quiero preguntar, porque lo planteábamos antes, ¿hay algún estándar ético mínimo al momento de hacer una defensa? ¿Hay alguien que te va diciendo, sabe qué? Así como las películas, eso que está diciendo no tiene nada que ver, el largo de la falda, como que no corresponde? ¿Eso se va dando en el juicio? ¿Hay una tutela por parte del Colegio de Abogados? ¿Cómo funciona eso? La verdad es que dentro del proceso penal existe una libertad absoluta para la fórmula de contrainterrogación e interrogación de los testigos. O sea, no existiría ninguna pregunta, salvo que fuera absolutamente inconducente a los hechos materiales del proceso. Pero sí se habló mucho de que tenía que existir una perspectiva de género en este juicio en concreto. Sí. Y eso no solamente tiene que ver con resolver, sino que en la forma en que se lleva adelante el proceso. Obviamente este tipo de preguntas atentarían contra esa perspectiva de género, y lo que está haciendo Jacqueline, la verdad es que en muchas partes a veces suena cuestionable. La abogada. Sí, y han sido las preguntas objetadas, pero ojo, el tribunal es el que ha permitido que esas preguntas sigan adelante. Las que tienen que ver con vinculaciones con narcotráfico, las que tienen que ver con vinculaciones con las actitudes de la víctima, de cómo se comportaba, de quiénes las visitaban, les llegaron a preguntar si ustedes directamente estaban vinculados al narcotráfico, si eran narcotraficantes o no. O sea, a ese nivel.
Y la verdad es que ya la... O sea, pero ella tiene libertad de hacer la pregunta y alguien puede decir objeto a esa pregunta. Efectivamente, y las han objetado. Pero la pregunta ya está hecha. Sí, las han objetado, pero el tribunal ha concedido que siga formulándose y que el testigo en definitiva la tenga que contestar. Lo que ha generado, obviamente, y esto imagínense cuando se las hacen directamente a la madre. Cuando se le preguntan esto a Paola y le preguntan a Paola cuestiones relativas a su hija que son muy complejas. Y Paola con un temple, porque también ya le habían avisado, le habían preparado de que esto podía ser así, responde. Pero yo creo que aquí hay un problema de filtro del tribunal, que aplicando una perspectiva de género debería haber dicho no lugar esa pregunta por improcedente porque no aporta nada en la fase investigativa. Tú dices, a ver, para que nos quede claro y entender bien esta parte, porque tú dices el tribunal podría haber objetado y objetó en algunas preguntas, pero las siguen haciendo igual. Ahí, ¿qué tiene que decir el tribunal? ¿Sabe más que más este tipo de preguntas deje de hacerlas? ¿Cómo funciona? ¿Quién objeta eso? Son el Ministerio Público y los querellantes. La defensa se la pregunta o la contrainterrogación y el Ministerio Público levanta la mano y dice no, objeto la pregunta y da el fundamento del por qué, o los querellantes. Y quien resuelve esta objeción es el tribunal. El tribunal dice, la pregunta va, se formula, contéstela testigo o no contéstela porque el querellante y el Ministerio Público tienen razón. Esta pregunta no tiene ningún sentido, está desvirtuando el proceso y más aún es atenta en contra de la honra eventualmente de las víctimas. ¿Y cuál es la lógica familia entonces de plantear que es un juicio de género? Es que ese es el problema. Porque pareciera que solo queda en el papel, digamos. Exactamente, ese es el problema, porque pareciera ser que eventualmente... Es para advertir a los abogados, pero en este caso parece que la advertencia a la abogada no le llegó, digamos. De hecho, el querellante de la presidencia, de la gobernación, estableció, y en su principal alegato de la apertura fue, generemos un juicio, pero con perspectiva de género. Correcto. Tanto para las víctimas como para la forma de sentenciar. Y en este caso, en concreto, es justamente donde no se está viendo eso, donde no se está respetando. ¿Pero por qué? Porque el tribunal al momento de decidir tiene que decir, esa pregunta parece que atenta contra la perspectiva de género, pero me podría llevar a una teoría del caso que tal vez la defensa está proponiendo. ¿Qué tengo que hacer como tribunal? Permitirla y escuchar para dónde va la defensa. ¿Por qué? Primero, la defensa está pensando de que acá hay más personas involucradas. Segundo, de que esto no es un homicidio, que estamos hablando eventualmente casi de un cuasi delito, casándose con la teoría de Felipe Rojas. Recordemos que Felipe habla que esto es todo un accidente, claro, y que todo lo que ocurre después, producto del consumo de marihuana, él simplemente tomó malas decisiones. Correcto. Que eso es lo que él explicó en su reconstitución de escena y confesó. Y hacia allá van a apuntar todas las pruebas. ¿En qué sentido? A decir que poco la más que la víctima buscó un poco que le pasara todo esto, que la víctima tenía la obligación, o sea, la víctima no se cuidó lo suficiente, que hubo una exposición imprudente por parte de ella, o sea, cosas que nos parecen aberrantes, pero que en juicio eventualmente tú las puedes vertir como una teoría y que eventualmente puede que el tribunal diga, sí, parece ser que el perfil no era tan bueno, parece ser que esto podría haber ocurrido acá o en cualquier lado. Y eventualmente con un tribunal que no esté teniendo una perspectiva de género puede tener asidero ese tipo de preguntas. Pero hay una parte que yo no entiendo, porque si aquí tenemos una persona confesa, ¿cierto? Que dice que efectivamente él es el culpable, ya, o dice tuvo un accidente, bueno, hay... Primero, ¿por qué habría otra persona más involucrada? O sea, ¿cuál es la tesis ahí de la defensa de que habría más personas involucradas? Y tampoco puedo entender cómo la víctima puede ser culpable de algo así. O sea, como que siento que hacer daño por hacer daño, como que no sí, sé por dónde podría ir. Recordemos a las personas en su casa, ¿se acuerdan las primeras apariciones de Pedro cuando comenzaba a aparecer en todos los matinales y iba explicando de que a criterio de él, porque había visto un video, vamos un poquito más atrás, recordemos que hubo un famoso pendrive con unas grabaciones de una de las cámaras que estuvo perdido 3 meses en la fiscalía, que no tenía ni idea. De pronto un fiscal abre un cajón, ¡pum!, agarra un pendrive y esta cuestión, ¿qué será? Pum, la mete y se dan cuenta que son las imágenes de las cámaras que habían requisado y que no estaban. Ahí es cuando citan a Paola, citan a Pedro y les cuentan que están viendo a Felipe, viendo las cámaras, que son todas las imágenes que ustedes ven ahora, donde ven a Felipe viendo las cámaras, donde ven el tránsito de él. Y ahí es donde Paola sabe y entiende que eventualmente su vecino tiene participación en todo esto. Y ahí es donde les contaba el otro día, don Carlos, que él había hablado con Paola, logra que Paola cuente todo esto en televisión y el caso toma un repunte nuevamente porque se estaba viniendo abajo. La teoría de la droga, la teoría del narcotráfico, otras teorías estaban tomando más fuerza, incluso que ella se había ido del país. Recordemos que hasta fueron hasta Bariloche con Paola a buscar a Fernanda. Entonces ahí es donde toma de nuevo bríos este caso y eventualmente se comienzan a centrar todas las miradas en Felipe Rojas. Y ahí es donde cercamos y cerramos esto.
Y respecto al tema, ¿qué otra vez me había preguntado, María? No, que por qué podrían estar involucrados terceros. ¿Cuál es la teoría para algo así? ¿Qué es lo que pasa? Pedro, en esas grabaciones, vio que eventualmente no solamente salía Felipe Rojas de la casa, sino que además salía alguien más en bicicleta. Habían 2 personas saliendo de la bodega. Y a criterio de Pedro, lo que había acá no era solamente la participación de Felipe, sino de otras personas. Cuestión que después fue siendo desvirtuada, se llegó supuestamente a esa persona dijo que había pasado por ahí, que la cámara lo había tomado, pero en el fondo, ¿qué es lo que hace también la defensa? Por ejemplo, la defensa tiene como testigo a Fernando Landmanda. ¿Ustedes saben quién es él? Sí. El director de Topos Chile, Topo. que participó con Carabineros en una diligencia, que entró con sus cositas buscando y que había hecho las caricatas, haciendo hoyitos, buscando con maquinaria especializada, y él dice que ahí no había nada. ¿Qué es lo que va a hacer la defensa? Decir que ese cuerpo no estaba en el lugar del suceso el día que él entró. Y él, como parte científica, con todas sus herramientas, va a decir, esto lo hicimos con Carabineros, está perfecto. Por lo tanto, ¿qué quiere la defensa? Decir, acá ese cuerpo no estaba ahí. Y este cuerpo fue trasladado, fue puesto con posterioridad ahí. O sea, con el fin de culpar a Felipe. Exactamente. O sea, Felipe no estaba solo, no sabemos quién fue, pero Felipe ahí no estaba solo. Ese cuerpo no estaba el día que fue Fernando Landmanda con los Topos Chile y Carabineros. Ese cuerpo fue puesto con posterioridad ahí. ¿Qué logras con todo esto? Generar dudas, generar problemas en la sensación de llevar más allá de toda duda razonable a que Felipe efectivamente. En el caso de Diana Heger pasó lo mismo. Recuérdense el tema del trébol en la suela del zapato, y hubo todo un tema de que, claro, no la encontraron porque nunca estuvo. Lo que pasa es que pusieron el cuerpo de manera posterior. Exacto. Que bueno. Exacto.